Buenos días, soy William Rodríguez Rodríguez y esto es Conoce y Camina con Dios. Para poder conocer y caminar con Dios necesitamos creer. Creer es aceptar, creer es dejarse persuadir, creer es dar por hecho, dar por sentado algo. Creer es estar seguro de algo que no puedo ver. Creer es aceptar. Si usted acepta, lo hace. Entonces, caminando con Dios. La Biblia claramente muestra que hay solo un Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el sol, la luna y las estrellas. No hay dos dioses, ni tres dioses, ni cinco dioses, ni 20 dioses. La Biblia llama a Dios de diferentes formas. Dios es uno y la Biblia claramente lo da a entender que se manifiesta, o sea, hubo un tiempo que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento muchas veces se le llamaba Elohim, pero se conoce como Dios. Y en el Antiguo Testamento, como no había una revelación de Dios, entonces él se dio a conocer como uno solo. Porque habían personas que buscaban a Dios, Dios con D chiquita, o sea, no al Todopoderoso, no al Eterno, de diferentes maneras. Habían muchos pueblos que tenían multitud de dioses. Y la Biblia dice, nuestro Dios uno es. En el Nuevo Testamento se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como una Trinidad que es uno, que es una unidad. Pero no vamos a hablar de eso. La Biblia dice, Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Cómo es un espíritu? En Lucas 24:39 dice, en palabras de Jesús, y esto es después de haber resucitado, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, un espíritu es invisible, no es perceptible al ojo físico, no es perceptible al oído físico, no es perceptible a los sentidos. Quiere decir que existe un mundo espiritual real, invisible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra? La pregunta sería, ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Para que usted pueda avanzar, usted necesita determinar creer que la Biblia es verdad. Simplemente lea y acepte lo que ahí dice. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Génesis 1:3. Y dijo Dios. Génesis 1:6. Luego dijo Dios. Génesis 1:9. Dijo también Dios. Génesis 1:11. Después dijo Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios se manifiesta hablando. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y fue creada la hierba verde. Hierba que es semilla. Y fue creada la hierba que da semilla. Que produzca la tierra árboles. Y se crearon los árboles. Que produzca la tierra árboles con fruto. Y se crearon los árboles con fruto. Dios es espíritu, se manifiesta por medio de hablar. Y cuando Dios habla, se crea lo que Dios habla. Ahora bien, Salmo 100, verso 5 dice, Dios es bueno. Quiere decir que Dios siempre habla lo santo, lo recto, lo puro, lo amable. Quiere decir que Dios no discrimina al pequeño, al grande, al gordo, al flaco. Quiere decir que Dios no está pendiente de mirar los errores y las fallas de las personas. Dios es bueno, Jehová es bueno. Jehová es bueno, Dios es bueno. O sea, Dios no está pendiente de criticar, de juzgar, de condenar, porque Él es bueno. La Biblia dice en Santiago 1:17 cómo habla Dios. Ojo, Dios es espíritu y el Espíritu de Dios se manifiesta hablando. Pero ¿cómo habla? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, dádiva es regalo. O sea, todo buen regalo y todo don es regalo. Toda buena dádiva y todo don, regalo perfecto, desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que cuando Dios habla lo que edifica, Dios habla lo que anima, Dios habla lo que motiva, Dios habla lo que levanta, Dios habla lo que lo hace sentir bien, Dios habla lo que lo empodera, Dios habla lo que lo edifica, lo que lo engrandece. En ese orden de ideas, ¿qué habla el diablo? El diablo es contrario, es opositor a Dios. Entonces, si Dios habla lo bueno, el diablo habla lo malo. Si Dios edifica, el diablo destruye. Si Dios da, el diablo quiere retener, quiere quitar. Si Dios anima y motiva, el diablo desanima. Si Dios sana, el diablo enferma. Si Dios prospera, el diablo causa escasez. Si Dios llena de gozo y de paz, el diablo causa tristeza, depresión y ruina. Entonces, ¿cómo caminar en el Espíritu? Para entender eso, necesitamos ir a Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Dios es Espíritu, y el Espíritu de Dios se manifiesta hablando. Y cuando el Espíritu de Dios habla, se crea lo que Dios habla. Cuando Dios hace al hombre, lo hace espíritu. Entonces Dios es espíritu y el hombre es un espíritu. Dios tiene alma y el hombre tiene alma. Con el alma se piensa, se tienen emociones y se tiene voluntad. Entonces, Dios es espíritu, el hombre es un espíritu a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Hablando. Cuando Dios habla, se crea lo que Dios habla. Aquí vemos en Génesis 1:26 que Dios le dio al hombre señorío sobre la tierra. O sea, le dio el poder de mandar, de gobernar, de decretar. Entonces, cuando usted habla, usted se manifiesta en el Espíritu. Cuando usted habla, usted está ordenando. Cuando usted habla, está decretando. Cuando usted habla, desata la unción. Cuando usted habla, ejerce señorío. Usted no tiene que decir yo mando, yo decreto, yo ordeno. Con el hecho de que usted esté hablando, usted está ejerciendo fe. Porque ¿cómo usa Dios la fe? Dios usa la fe hablando. ¿Cómo se usa la fe? Hablando. ¿Cómo se usa el gobierno? Hablando. ¿Cómo se usa el señorío? Hablando. ¿Cómo se decreta? Hablando. Notemos que en Génesis 1:26 Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorío. ¿Señorío sobre qué? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios le dio al hombre señorío sobre la tierra. ¿Cómo señorea el hombre? Hablando. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Hablando. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios habla? Se crean las cosas, se crea lo que Dios habla. Entonces dijo Dios, sea la luz, y se crea la luz. Ese poder se lo dio Dios al hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre habla? Crea lo que habla. El hombre crea lo que habla. Entonces, si usted habla enfermedad, usted crea enfermedad en contra de su vida. Si usted crea pobreza para su vida. Si usted, el hombre es un espíritu. Pero ahí está el Espíritu de Dios, que ya lo vimos en Santiago 1:17, que cuando habla, edifica, anima, motiva, levanta, empodera y engrandece. Y le hace sentir bien, le hace sentir vencedor, le hace sentir campeón. Pero también está el espíritu del diablo. Cuando el espíritu del diablo habla, le da tristeza, depresión, angustia, le habla enfermedad, le habla soledad, le habla pobreza, le habla muerte. Como Dios es un espíritu real, invisible, que está en el mundo invisible, de la misma manera es el diablo. El diablo es un espíritu real, pero está en el mundo invisible. Entonces, usted no ve al diablo, usted con sus ojos no ve a Dios. Pero usted puede escuchar la voz de Dios, porque Dios se manifiesta hablando. Y usted también puede escuchar la voz del diablo. Entonces, ¿cuándo el hombre se manifiesta en el espíritu? Cuando habla. Si el hombre con su boca habla cosas que edifican, que animan, que motivan, que levantan, que engrandecen, si el hombre con su boca habla lo que está escrito en la palabra de Dios, se está manifestando en el Espíritu de Dios. Pero si el hombre cuando habla necedad, habla tristeza, habla ruina, habla enfermedad, habla muerte, se está manifestando en el espíritu del diablo. Entonces, si Dios es espíritu,
y no tiene carne ni hueso, está en el mundo espiritual y no lo vemos con nuestros ojos ni lo oímos con nuestros sentidos físicos, Dios se manifiesta hablando. Dios se manifiesta hablando. El Espíritu de Dios se manifiesta hablando. El espíritu del diablo se manifiesta hablando. Y usted que es espíritu se manifiesta en el espíritu siempre, 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 siempre que habla. Entonces, si usted habla cosas, habla mal de su esposa, habla mal de su hijo, habla mal de sus finanzas, habla mal de su salud, usted se está manifestando en el espíritu del diablo. Y si usted habla bien de su cónyuge, si habla bien de su esposa, si habla bien de sus hijos, si habla bien de su salud, usted se está manifestando en el Espíritu de Dios. Ahora bien, la Biblia declara en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Quiere decir que usted recibe lo que habla. La Biblia dice en Isaías 5:13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ser llevado cautivo es una persona que cree en Dios pero está enferma, una persona que cree en Dios pero está pobre, una persona que cree en Dios pero tiene problemas de divorcio o está mal con sus hijos. Ser llevado cautivo es una persona que cree en Dios pero tiene una mala vida. Y esa persona, ¿qué tiene que hacer? Conocer a Dios. La Biblia declara que Dios es espíritu y cuando Dios habla, se manifiesta en el espíritu. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de Dios? Hablando. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Usted es un espíritu y usted se manifiesta en el espíritu hablando. Cuando Dios dijo, sea la luz, se creó la luz. Cuando Dios dijo, produzca la tierra árboles, la tierra produjo árboles. Dios le dio a usted ese poder. Cuando usted dice, estoy enfermo, le da autoridad a la enfermedad. Cuando usted dice, no tengo dinero, le da autoridad a la escasez. Usted está viviendo las palabras que ha hablado. La Biblia dice que los que creen en Dios fueron llevados cautivos. O sea, son presas de enfermedades, de pobreza, de hambre, de desnudez, porque no conocen que cuando hablan ejercen fe, cuando hablan ejercen poder, cuando hablan ejercen autoridad, cuando hablan ejercen dominio, cuando hablan ejercen señorío. Cuando usted hable, siempre que usted habla, usted está determinando el camino de su propia vida. Usted tiene la opción de hablar lo bueno o de hablar lo malo. Si usted habla lo bueno, está cerrando el camino a la enfermedad, a la pobreza, a la escasez, al diablo, y está desatando el poder de Dios sobre su vida. Pero si usted habla lo malo, está cerrándole el camino a Dios y está dándole poder al diablo, a la enfermedad, a la pobreza, a la escasez, a la muerte. Para terminar, por favor entienda esto. Hay leyes físicas y hay leyes espirituales. Una ley física, la ley de la gravedad. Usted no tiene que estudiar física para saber que si por mucho afán que tenga, está en un quinto piso, se bota por la ventana, cae y se muere. Usted no tiene que saber eso. Usted no tiene que estudiar física, usted lo sabe. Usted lo sabe. De la misma manera hay una ley espiritual. ¿Cuál es una de las muchas leyes espirituales? ¿Cuál es? Que cuando el hombre habla, ejerce poder. Cuando el hombre habla, usa la fe. Cuando el hombre habla, ejerce autoridad. Cuando el hombre habla, ejerce dominio. Cuando el hombre habla, ejerce señorío. Porque Dios lo creó así. Quiere decir que si usted mal habla, le va mal. Y si bien habla, le va bien. El secreto es permanezca siendo consistente en lo que habla. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, sea consistente en lo que habla. Si usted declara que está sano, sígalo declarando y por la mañana y por la tarde y por la noche. De pronto le duele algo. Eso es una manifestación física de una opresión espiritual. Usted declare que está sano en el nombre de Jesús, porque fue Jesús el que venció, y usted va a notar sanidad, pero sea consistente, constantemente, permanentemente, hable sanidad. Y si usted constantemente habla enfermedad, o habla mal de su esposa, o habla mal de su dinero, así le va a ir. Entonces, caminar en el Espíritu, como Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Hablando. Entonces, caminar en el Espíritu tiene que ver con lo que usted habla.
Caminar en el Espíritu de Dios tiene que ver que usted edifica, anima, motiva, levanta. Ante una palabra mala usted puede responder bien. Ante una acción mala usted puede responder bien. Caminar en el Espíritu es que usted actúa bien, habla bien y ve lo mejor de las personas. Eso es caminar en el Espíritu de Dios. Caminar en el Espíritu del diablo es estar hablando de crítica, hablando de juicio, hablando de muerte, hablando de enfermedad, hablando de escasez. Frente a usted Dios puso la vida y la muerte. Escoja la vida. Aprenda a hablar bien. Así le hablen mal, responda con buenas palabras. Así lo critiquen, responde con buenas palabras. Caminar en el Espíritu es a diario hablar declarando bendición sobre las personas. Y usted va a caminar con poder, con unción, con autoridad. Soy William Rodríguez Rodríguez, de Bogotá, Colombia. Suscríbase al canal, dele click a la campanita. Eso va a hacer que esto se mueva más rápido y vamos a llegar a muchas más personas. Ahora voy a manifestarme en el Espíritu de Dios. Prospere y venza siempre en todo, en el nombre de Jesús. Y aplico la sangre de Jesús sobre su vida y declaro en el nombre de Jesús que no importa usted con quién esté, no se contagia ni se infecta de ningún virus de COVID, ni enfermedad, ni muerte. En el nombre de Jesús usted progresa y aprenda a gobernar la lengua, porque la vida y la muerte están en la lengua. Que tenga un maravilloso día.